ese espacio de luz y verdad. Germán y Patricio nos guían con humildad, con palabras que inspiran y nos hacen crecer. En la fe encontramos un nuevo amanecer. Conversemos la fe con el corazón abierto. En cada duda un rayo de cielo cierto. Santa Marta nos une en su amor y su querer. Juntos caminamos con Cristo en nuestro ser. Conversemos la fe con el corazón abierto. En cada duda un rayo de cielo cierto. Santa Marta nos une en su amor y su querer. Juntos caminamos con Cristo en nuestro ser. Hermanos queridos, muy buenos días, o buenas tardes, depende de la hora que usted esté mirando el programa. Estamos nuevamente en Conversando la Fe, y antes de iniciar nuestro tema, y como siempre lo hacemos, vamos a dar gracias al Señor por permitirnos una vez más estar con ustedes, acompañándolos, y agradecer también que ustedes estén con nosotros. Hola, Germán. ¿Qué tal? Bueno, nos vamos a poner en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios poderoso, Señor Dios bueno, Señor, envíanos tu Espíritu Santo para que abramos la mente, abramos el corazón, especialmente en este periodo, en este tiempo de Cuaresma tan importante para nuestra iglesia. Así es que vamos a rezar la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, querido Pato, gusto saludarte y encontrarnos acá nuevamente. Estamos a punto de iniciar la Semana Santa, ya empezamos este domingo con el Domingo de Ramos. Y por lo tanto hemos pensado hacer un repaso, una revisión de lo importante y de los significados que tiene cada uno de los días de esta semana, Semana Santa. Por lo tanto vamos a hablar en términos generales de lo que es a partir del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Un resumen general y vamos a ir observando algunos detalles puntuales. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, Germán, vamos a conversar un ratito, vamos a dar una pincelada más bien, queridos hermanos, a un par de temas que son importantes de la Semana Santa. La Semana Santa es compleja. Ahora, todos los años hablamos de la Semana Santa. Salen sacerdotes en la televisión, en los medios de comunicación en general, y hablan de la Semana Santa. Entonces, esta vez queremos puntualizar un par de temas que son parte de la Semana Santa, obviamente, que el día jueves y el día viernes. Pero hay un par de acontecimientos esos días que nos llamaron la atención, ¿no es cierto? Que es el lavado de pies el día jueves y el día viernes el tema que nos va a convocar esta vez, o vamos a tratar de darle, como digo, una pincelada a esta frase tan importante y tan profunda que es cuando el Señor muere y desciende a los infiernos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el lavapiés? ¿Qué significa esto de que Jesús bajó a los infiernos? ¿Te parece? Sí, no es nada de simple el tema, pero sí, tal como tú dices, la Semana Santa la escuchamos desde que tenemos memoria. Ha cambiado los tiempos, como conversábamos y nos recordamos nosotros que tenemos más de varios años, cómo era antes y cómo era hoy, digamos. No obstante eso, sigue siendo un evento importantísimo en nuestra fe y dentro de la Iglesia
uno de los pilares de la... Yo diría que son los días más importantes de la Iglesia Católica. Estoy de acuerdo contigo. De repente algunos dicen que es la Navidad, pero no lo sé. La Iglesia dice que es Semana Santa. Son tan importantes ambos, porque uno es el nacimiento y el otro es la vida y la muerte de Jesús. Entonces son muy importantes ambos, y en el fondo lo que estamos haciendo es repasar el porqué de nuestra fe, que es lo que vamos a conversar ahora. El lavatorio de pies efectivamente es una cosa que en la mayoría, la gran mayoría de las personas, yo creo, que lo ve como un rito porque fue así, digamos. Sin embargo, si uno lo analiza con un poco más de atención y se pregunta, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, si nosotros revisamos los 4 evangelios, digamos, hay 3 sinópticos que son prácticamente iguales y ninguno de los 3 se toca el detalle del lavatorio de pies. Sin embargo, en el Evangelio de San Juan, que es mucho más profundo desde el punto de vista teológico y análisis espiritual, el desarrollo y la explicación de la última cena es prácticamente muy superficial. Sin embargo, le dedica muchos renglones, mucho tiempo a aclarar, a contar, a relatar el lavatorio de pies. Es un análisis teológico. Y lo va contando, que ocurre tal como fue. Claro. Entonces, nosotros cuando recordamos la Semana Santa y partimos con el jueves, que es la cena del Señor, y recordamos que a través de la cena el Señor se instituyó el sacerdocio, y posteriormente aparece esto del lavado de pies, que en el fondo es otra institución que da Cristo, pero no como un rito que hay que practicar en adelante, sino que Él transmite un mensaje muy claro. Absolutamente. Recordemos de qué se trata. Voy a, en lo posible, no extenderme mucho, a pesar de que es difícil. En honor al tiempo, ¿no? El Señor Jesús, en medio de la comida, de repente se para, llena un tiesto con agua y empieza a lavarle los pies a los apóstoles, a sus discípulos. No tenían los pies sucios porque estaban preparados para una fiesta, habían caminado poco antes, o sea, estaban en buena... si bien era una tradición el lavado de pies en esos tiempos, era porque después de recorrer ciertas distancias, la gente usaba sandalias o no usaba nada. No habían autos y tampoco se andaba a caballo, salvo los romanos. Entonces normalmente llegaban con los pies bastante sucios, y como una atención en la casa a la persona que llegaba era como un servicio lavarle los pies, y además asegurarse que no le dejara la casa toda sucia, pero fundamentalmente eso era darle la bienvenida. Aquí no era necesario, y el Señor empezó a lavarle los pies, y ahí empieza a relatar San Juan este lavado de pies, y Pedro le dice, oye, no, pues a mí no me podéis lavar los pies, y hay toda una conversación que yo les sugiero que revisen en el capítulo 13 de San Juan, y por sobre todo que asistan la noche del jueves a la celebración y el recordatorio del lavatorio de pies. Poner atención. El mensaje de Cristo, en el fondo, no es que a partir de ahora tienen que hacer este rito, sino que esto es como ustedes deben ser, como ustedes deben comportarse. Lo que Él quiere transmitir es una forma de ser, una forma de actuar con el prójimo. Ese es en el fondo. Viene todo un análisis de cada uno de los movimientos, pero en el fondo, nuestro Señor, el Maestro, Dios mismo, se arrodilla y limpia los pies de los demás. Y después le dice, ¿entienden lo que estoy haciendo? Y claro, es difícil entender, a pesar de que en ese tiempo el lavado de pies era como normal, por lo que estábamos relatando de los caminos. Para hoy día sería una cosa muy extraña, digamos, ¿quién va a llegar a lavar los pies? Es una cosa que no cuadra. Recordemos que esto fue hace 20 siglos atrás. Y además, recordemos que el lavado de los pies efectivamente era un hecho que acontecía en esa época, justamente por lo que tú explicabas, ¿no es cierto? Los caminos eran polvorientos, no habían pavimentos, etcétera, etcétera. Y la gente llegaba y usaban sandalias, por lo tanto llegaban si no andaban a pata pelada. Y además a eso, claro, llegaban con los pies sucios. Pero el lavado de pies, cuando llegaba el Señor a la casa, estaba
estaba hecho para que la servidumbre le lavara los pies Exactamente. al dueño de casa. Claro. ¿No es cierto? Claro, cuando el dueño de casa tenía servidumbre, Bueno, porque si no era el dueño de casa. Entonces era como humillarse, por lo que tú dices, era como que era la persona que estaba dedicada al aseo, que hacía este servicio, como humillarse. Y que mismo Cristo, cuando les pregunta y ustedes saben qué significa, por qué estoy haciendo esto, él recuerda a Mateo 23 cuando él le dice: es más importante entre ustedes el que será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, Cristo está diciendo, ustedes tienen que ser bondadosos, humildes y respetuosos. Y eso es lo que Él quiere transmitir a través de este mensaje. Y eso es lo que en ese tiempo, a través del ejemplo del lavatorio de pies, les transmite y nos deja a nosotros para que lo recordemos como se hizo en ese momento. Hoy día suena difícil pensar, imaginarse el lavado de pies. A mí se me ocurrió una forma personal de comparar el lavado de pies, porque esto es una cosa literal y otra es figurativo. O sea, claro, literal desde el punto de vista de lavarle los pies. Pero esos 20 siglos atrás, hoy día, ¿cómo sería? A mí se me ocurrió de la siguiente manera. Estoy esperando la micro en el paradero. Llevo 20 minutos, no pasa la micro. Y de repente llega la micro, hay 20 personas, llega la micro y viene llena. ¿Qué voy a atender a hacer yo? A subir primero que nadie, porque si no me va a quedar abajo. Lo que el Señor dice es al revés. Que no sea, los últimos serán los primeros. O sea, deja que suba la persona mayor, deja que suba la señora con la guagua, deja que suba la persona que tiene problemas, deja que suba el otro. Anciano, claro. No te preocupes, sé bondadoso y humilde. Siempre trata de darle al otro tu servicio, tu cariño de bondad. Es como hoy día se ve con los políticos. Está tan de moda esa cosa que uno dice, es que esto es azul, y el otro dice, no, porque no es azul, es blanco, porque y discuten sin mayor. Lo que dice el Señor es, ¿no? Escucha, sé humilde, escucha y sé bondadoso. Entonces, resumiendo, el lavatorio de pies es una forma que buscó Jesús para transmitirle a sus apóstoles, esta es la forma en que ustedes deben actuar. Ama al prójimo, siempre sé humilde y respetuoso. En esos tiempos el ejemplo fue el lavatorio de pies. Hoy podemos recurrir a otros ejemplos como esperar la micro, o como los políticos que no discutan, o como cualquier otro. Pero siempre debemos tener la humildad ante el prójimo y el respeto, tratarlo con cariño, siempre escucharlo, siempre darle la preferencia. Eso es lo que el Señor nos pide. Y eso es lo que el rito del lavatorio de pies nos quiere representar. Por eso los invitamos, vayan el jueves en la noche a la misa para recordar la última cena, el lavatorio de pies y el mensaje. Y revisémonos, ¿cómo soy yo con el prójimo? ¿Soy capaz de lavarle los pies al prójimo? Insisto, figurativamente, no literalmente, no vamos a decir al vecino, le vengo a lavar los pies. No es esa la idea. Pero si tienes problemas con el vecino, o hay lo que el Señor dice, sé humilde y bondadoso. Y cuando te encuentres con el vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Eso es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de esto. Eso es para mí el lavatorio de pies. Estamos muy de acuerdo. Sí, podemos resumirla en una palabra que es la humildad. Humildad, ¿no? Y respeto. Humildad y respeto. Y respeto, claro. Y tanta falta que hace hoy en día el tema. ¿Te imaginas cómo sería si todos actuáramos con humildad y respeto? Es que el mundo sería distinto. No habría guerra. Efectivamente. Y las micros andarían, el Transantiago andaría, pero tiquitaca, ¿no? O sea, todo el mundo sería distinto. Que lo que el Señor quiere para nosotros. Desgraciadamente las cosas son distintas. Es que es tan difícil lo que el Señor nos pide. Oye, sé humilde y sé bondadoso, sé respetuoso. Cuando nosotros por el solo hecho de ser humano queremos el poder, queremos ser materialistas, nos acostumbramos a un montón de cosas desde niños. Entonces es difícil lo que el Señor nos pide.
pero no es imposible, es nuestra obligación ser como Él nos indica, copiar su ejemplo. Y por eso es que se repite este ejemplo en la última cena, el día jueves. Sin lugar a dudas. Interesante este acontecimiento que ocurrió en aquella época, ¿no? Y que nos deja tanto que hablar como lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo hacerlo ahora? ¿Cómo inculcarle a la gente? Porque la gente cada vez está más alejada, oye, de los valores. Agresiva. No hay humildad. Efectivamente. No la tenemos. O sea, para cualquiera de nosotros, en primer lugar, humildad. Pucha, qué difícil. Uno siempre está haciendo tan difícil. Vais en el metro y miráis muy feo a alguien y te echa la caballería encima. Qué triste eso. Sí. Pero bueno, por eso que de repente, oye, cuando uno tiene una actitud humilde, una actitud de estas características que estamos hablando, la gente te mira y te mira como raro. Claro. El ejemplo de la micro sirve para eso. Porque tú, señora, por favor, pase. Señor, por favor, pase. Se llenó la micro, se va y tú te quedaste parado. Claro. Y los demás te van a ver así. Este tipo, claro, pero, es de otro mundo. Exactamente. Pero yo creo que si se hiciera eso, al poco tiempo las personas van a empezar. No, usted primero, adelante usted. Y la cosa tiene que ir cambiando. Porque el Señor así lo mostró, así debe ser. Eso es lo que Él instituyó, una forma de ser como cristiano frente al prójimo. Oye, y finalmente, a eso es lo que estamos llamados. A eso nos llama la iglesia, a eso nos llama el Evangelio, a eso nos llama el Señor, a esta humildad, a este parecernos a Él lo más próximo posible. Claro. Bueno, el diácono es el mejor ejemplo. Cristo siervo, para servir a los demás. Y formación, función. Nosotros debemos, como laicos, siempre seguir esos pasos, copiar esas y seguir lo que Dios nos indica. Muy bien. ¿Te parece que abordemos ahora el segundo tema? No me parece, porque si no vamos a seguir hablando de la micro y nos va a dejar la micro. Bueno, el segundo tema que les trajimos, queridos hermanos y amigos, es el día viernes, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó. Pero queremos abordar el tema de descender. ¿Qué significa, queridos hermanos, querido Germán? ¿Qué significa esto de descender a los infiernos? ¿A qué fue Jesús allá a las profundidades? ¿A qué fue? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué nos dejó con esta maravilla que es descender a los que entendemos un poquitito, un pelito más? No soy un gran conocedor, queridos hermanos, pero de alguna manera he aprendido a saber que el significado de esto de descender a los infiernos. Esto me trae a colación la Divina Comedia, el libro de Dante, que habla allí de las distintas etapas, planos que tiene el infierno, ¿no? Cierto. Pero bueno, aquí hay muchas preguntas, muchísimas preguntas. ¿Qué significa esto de descender a los infiernos? ¿Qué nos deja Jesús? Claro, hay algo que nosotros rezamos el credo todos los días, o a lo menos los domingos cuando vamos a misa, pero rezamos y vivimos un credo. Y ahí uno dice, creo en Jesucristo. Y comenta, y dice, descendió a los infiernos. Descendió. Y uno lo dice como creo, así con completo convencimiento. Entonces, si alguien está escuchando afuera y te pregunta, oye, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que descendió a los infiernos. Ya, pero ¿y eso? Tú nos quieres contar algo más, digamos, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Descendió a los infiernos? Ok, ¿y qué fue a hacer a los infiernos? Mira, los infiernos como que hay varios, así que por eso podría ser esto de los diferentes planos. Los planos que tiene el infierno, ¿no? Bueno, en la antigüedad, mi querido Germán, antes de la aparición de Jesús, en el Antiguo Testamento, la gente que moría se iba al fondo, a la tierra. Sí, la Biblia lo dice. Lo dice, ¿no? Y le da 2 o 3 nombres específicos. Uno es el infierno, y hay otros 2 nombres que se utilizan. Sheol. Exactamente, sí. Bueno,
Entonces, esta gente del Antiguo Testamento, ¿dónde iban? ¿Dónde fueron los profetas? ¿Dónde fue Abraham? ¿Dónde fue Moisés? Los profetas en general y la gente buena que había, que eran millones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con ellos? ¿O qué pasó? Se murieron. Se murieron y ahí quedaron. Claro. Y quedaron dando vueltas en el espacio. O no sé, lo desconozco. Llega Jesús y realiza todo lo que tenía que hacer. Finalmente muere y desciende a los infiernos. Y desciende a los infiernos para ir en busca de estas almas. O sea, va donde están todos estos personas. Exactamente. Para regalarle la salvación también a ellos. Por decirlo en pocas palabras, queridos hermanos. Ese es un poco que desciende como Salvador. Desciende a los infiernos y va en busca de aquellas almas. Porque los que habían muerto se morían, llegaban allá y allá quedaban. Ahí quedaban. Sin poder ver más, sin tener noticias de Dios. Efectivamente. Que está ahí, te fuiste. Es un hoyo negro. Efectivamente. No sabemos nunca más nada. Nunca más se supo de ellos. Y Jesús, cuando muere, va a verlos y se muestra ante ellos. Y todos aquellos que tenían esperanza, que creían, lo ven y son devueltos a la vida. Exactamente. Pero a la vida de Dios. Eso es. Exactamente. Eso es lo que la teología nos dice, ¿no es cierto? Sí, porque no hay nadie que haya ido y haya vuelto y no haya dicho, mira, esta cuestión es así. Efectivamente. Ahora, se supone que habían también, como lo dice el libro de Dante, pero había gente que era bastante mala. Esos quedaron allí, los egoístas, los asesinos y todo. Los que no eran humildes. Exactamente. Mira, aquí retomamos la palabra humildad del lavapiés. Y evidentemente que esta gente, muchos quedaron en la etapa siguiente, anterior al cielo, ¿no es cierto? Que es el purgatorio. Muchos quedaron allí, pero en definitiva fue Jesús que muere y va al encuentro de aquellas almas que estaban allí, que pertenecen al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y los rescata de ahí y les ofrece el reino a ellos también. Mira qué bonito. Sí, eso. Claro, eso de uno... Por decirlo en 4 o 5 palabras. Yo aquí me gustaría tener conocimientos teológicos como para llegar a... Pero no, ahí sí que estamos mucho tiempo más. Claro. Pero sí podemos decirle a ustedes, y ustedes a su vez transmitan, cuando quieran profundizar sobre este tema, no con un análisis teológico profundo, porque eso implicaría varios años de estudio, o toda la vida tal vez. Ha habido varios concilios donde este tema fue tratado parcialmente, digamos, estamos hablando desde el concilio número 4 en adelante, de las diferentes situaciones, año 400, pero hoy día tenemos un documento actual vigente que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una parte dedicada completa a la explicación de lo que es el credo. Y cuando llega a esta parte del credo, donde dice, y descendió a los infiernos, tiene 5 o 6 numerales donde va explicando el significado de descender a los infiernos. Y en cada uno de estos numerales va citando referencias. O sea, claro, uno los numerales los puede leer en 10 minutos, pero va citando referencias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los diferentes, ¿cómo se llama lo que dije recién? Se me olvidó la palabra. ¿Etapas? No, los concilios. De los diferentes concilios. Y da la referencia como uno podría ir a investigar. Pero allí explica, si quedan con la duda o quieren seguir profundizando, de este tema que nuestro diácono Pato está planteando muy difícil y que nosotros decimos, creemos en él. Y no es que no creamos en él. Lo que pasa es que no tenemos muy claro qué significa, qué es lo que fue a hacer allá a los infiernos. Efectivamente. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. ¿Y qué pasó ahí? Todo 3 días en el infierno. Entonces una cosa así, uno va concluyendo con la capacidad de que uno tiene de entender. Oye. El resto de la capacidad
lo da nuestro tema, la fe. Exactamente. Bueno, Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ¿ya? Lo que decía delante, traté de decir delante, ¿no? Ni para destruir el infierno, porque el infierno existe todavía, sino para liberar a los justos, lo que yo señalaba recién, ¿no? Liberar a los justos y que le habían precedido, naturalmente, los del Antiguo Testamento. Toda esa gente. Por lo tanto, y regalarles la buena noticia, la buena nueva. Llevarles a ellos también. Mira hasta donde llega Jesús con esto. Claro, viene y en su periodo, estos 3 años que tuvo de evangelización, Jesús lo hace en el mundo, lo hace para todos. Convoca a 12 discípulos y los envía ¿no es cierto?, a proclamar la buena noticia. Y además, finalmente, se preocupa también de aquellos que habían muerto. Claro. Eso es para Qué hermoso. vencer la muerte. Efectivamente, Por eso, claro. Jesús entonces vence la muerte. Porque va y a aquellos que estaban allá al fondo, que no tenían ninguna posibilidad, que como tú dices, no son los malos, sino que eran los buenos. Sí. A ellos los libera y les permite volver a la vida eterna, volver a la vida de Dios. No es para liberar a los malos, sino a los justos que lo habían precedido. Efectivamente. Y con eso se cumple entonces que el Señor vence a la muerte. Dios vence a la muerte. Entonces, nosotros, el credo y nuestra fe nos dice que el Señor necesariamente tenía que morir. Estaba escrito así, ¿no? Tratamos de imaginarnos qué hubiese pasado si el Señor no muere. Exactamente. Uno se pregunta por qué murió Jesús. Claro. Y así más encima. Claro, y uno común y corriente y dice, ¿pero por qué tuvo que morir? ¿Qué hizo? Las preguntas que hacía. Sí, pues. Mira, salva hasta al ladrón bueno, claro, cuando murió junto con él. Claro. Sí, pues yo me acuerdo cuando iba al catecismo, cuando chico, y se relataba esta parte, digo, no, si Cristo estaba ahí, y todos se reían, y yo decía, ¿y por qué no se baja Jesús? Y se baja y le dice, ¿qué pasó? ¿Ah? Porque es Dios Todopoderoso. Pero no, humildad, humillación. Todo líder tiene que vivir la humillación para mostrar a los demás que en beneficio de los que están detrás de él, el líder, el que está ahí, puede humillarse, puede ser humilde, humillarse en beneficio de todos los demás. Y eso es lo que el Señor hizo y eso es lo que nos invita a hacer. Y en este caso, si no hubiese muerto nada de lo que estamos... O sea, no tengo idea cómo sería, pero claro, uno tiene esa sensación, pero ¿por qué? De repente nos separó y unas cosas. Qué ganas de que hubiera hecho eso. Claro, uno cuando ve las películas de La Pasión y Muerte, que hay tanto de repente, ¡ay, el romano! Y uno acostumbraba a las películas así ¡ay, que Jesucristo realmente le hubiese tomado el látigo! Pero no. Humilde. Y hubiera provocado una situación distinta, porque ahí ese romano que lo estaba castigando fuertemente lo hubiera quedado mirando pero este hombre... Esta cosa rara. Claro. No, o sea, cualquier lo cosa hubiera habría hecho pasado. pensar, ¿no? Pero fue como tenía que ser, porque Dios así no sé si la palabra lo proyectó, lo programó, pero así lo hizo. Y tenía que darse esto para que el Señor resucitara y con eso mostrara el vencimiento de la muerte. Y que todo eso se logra a través de la humildad, la bondad, el respeto. En esta misma cena, después de que le lavó los pies y todo, les dice, les dejo un solo mandamiento. Ámense los unos a los otros. O sea, eso es lo que el Señor nos ordena hacer. Y a través de este misterio de que el Señor baja a los infiernos, desciende al infierno, se nos va explicando todo. Así que no recitemos el credo, sino que cuando vamos leyendo el credo, o recitando el credo, vamos además pensando y sintiéndolo,
para que así tengamos la capacidad de transmitirle a reflexionar a nuestro prójimo. Y reflexionar la oración, ¿no? Sí. En profundidad, porque esto de recitarlo, como dices tú, como papagayo, de repente no tiene sentido, porque al final no entiendes nada. Claro, uno no lo entiende. Ahora lo hace porque claro, uno tiene fe. Pero qué rico es ir entendiendo a qué es lo que uno tiene la fe. Qué es lo Eso es lo que se llama la realmente fe tibia. Exactamente, ahí nomás. Oye, bueno, ya estamos Sí, pues, llegando al final. Mira Sí, que nos podemos seguir conversando de esto como todas las veces. Podemos estar todo el día, Temas efectivamente. profundos, Pero profundos. La Semana Santa en general, cada día, pueden verlo por el WhatsApp de la parroquia, está el detalle de que lo que se celebra, lo que se recuerda, digamos, cada día, y los ritos y todo lo que es liturgia parte el jueves. Bueno, el domingo con el Domingo de Ramos, pero el jueves ya parte con la cena, y jueves, viernes, sábado, de total recogimiento y dedicación absoluto a nuestra fe, adorar a Dios, mirarlo y ver de qué manera nosotros podemos copiar su forma de ser, como Él, grandioso, amoroso, poderoso, grande. Yo creo que cada Semana Santa uno se enamora más del Señor. Sin duda. Cada vez uno lo admira más. Pero si la mira con un ojo especial, ¿no? Claro, o sea, porque han pasado mucho tiempo, conozco personas que tienen 60, 70 años, están ni ahí todavía con están esperando que llegue la Semana Santa para poder partir a un paseo. Exactamente. Bueno, Para eso ahora es otro ir a tema que comer está y de tomar. moda. La gente quiere que abra el comercio el día viernes. Mira. Y nuestro obispo ha dicho, oye, pero no saben lo que están haciendo. ¿eh? Porque antes, lo conversábamos, antes no se escuchaba ni música. Y uno no podía salir ni andar en bicicleta. Antes, o sea, estamos hablando de 60 años atrás. Ah, claro, no. Hoy día- Yo también me acuerdo cuando era niño, la Semana Santa era pero sagrada. Sí. Uno no podía decir una mala palabra. No, o sea, nunca. podía pelear Las malas palabras no podía hacer nunca, pero Semana Santa no podía ni gritar, ni correr, ni Nada, cantar. nada, Cabros no. chicos, está ahí. Te llamaban al tiro a terreno. Sí, exactamente. Oye, yo quiero finalizar, mi querido Germán, Muy bien. con 4 o 5 líneas, que es un poco el resumen de lo que hemos estado hablando, de este significado de sendero a los infiernos. Que lo hemos conversado ya, ¿no es cierto? Pero traje aquí un resumito, que es un resumen del catecismo. del catecismo, ¿ya? Claro. Que son 5 reglones. En la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo, Señor de la muerte. Cristo muerto, en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos. Abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Amén. Amén. Qué hermoso. Muy bien, querido Pato. Quedamos abiertos nuevamente, como siempre, a sus comentarios. Ahí abajo escriben comentarios, consultas, si las tienen, para tener una interacción. Hemos recogido algunas sugerencias y estamos pensando, nos gustaría tener sus comentarios, observaciones, hacer este conversando, pero más abierto, digamos, con algunas personas que nos rodeen a la mesa para hacer este comentario con más convocatoria. Cuéntenos qué les parece esa idea, si les gustaría participar, para ir proyectándolo en adelante. Por ahora, querido Pato, nos queda más que invitarlos a que participen de esta Semana Santa. Cuando se inició el año jubilar, nuestro obispo dijo, quiero pedirle 3 cosas. La primera, participen de la Semana Santa. La segunda, participen de la Semana Santa. Y la tercera, participen de la Semana Santa. Es una semana dedicada al Señor en todo aspecto. Participen, vayan a la parroquia, vayan a la iglesia, concéntrense en lo que está ocurriendo, vean cada uno de los ritos, profundicen, sean humildes y respetuosos.
Los queremos mucho y esperamos vernos en un próximo mes, unos 30 días más. ¿Una oración para que cerremos? Exactamente. Muy bien. Más bien la bendición final, ¿no? De acuerdo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Nos vemos. En este espacio de luz y verdad, Germán y Patricio nos guían con humildad, con palabras que inspiran y nos hacen crecer. En la fe encontramos un nuevo amanecer. Conversemos la fe con el corazón abierto, en cada duda un rayo de cielo cierto. Santa Marta nos une en su amor y su querer. Juntos caminamos con Cristo en nuestro ser. Conversemos la fe con el corazón abierto, en cada duda un rayo de cielo cierto. Santa Marta nos une en su amor y su querer. Juntos caminamos con Cristo en nuestro ser.